evito ecualizar en solo, salvo que sea algo muy concreto o un instrumento principal, por ejemplo la voz. Alrededor de los 400, 350 probablemente también hay bastante basura. En agudos y graves suele ser más de shells y en medio de bells, la realidad. Soy más bien agresivo en la manera de mezclar, más que en la forma de procesar. El 99% de las veces intento no acabar la mezcla de golpe. La hago en 2 tandas. Este hombre decía que la mejor forma de ecualizar es... Este episodio está auspiciado por Baby Audio. Hoy nos acompaña Antonio Escobar, un destacado productor, ingeniero y compositor. Hablamos sobre la forma más fácil de aprender a ecualizar, diferentes técnicas de ecualización y mezcla en general. ¿Cómo estás, Antonio? Muchas gracias por estar acá en el podcast. A ti por invitarme. Gracias, José. Lo primero que quería hablar era acerca de ecualización, porque es una de las preguntas que más me llegan. Entonces la pregunta sería, ¿cuál crees tú que es la mejor forma para aprender a ecualizar? Bueno, ecualizar es de las cosas más difíciles probablemente junto con la compresión, en mi opinión. Porque empiezas a tocar cosas, empieza a sonar de forma diferente y al principio nunca sabes si es mejor o peor. Entonces, yo leí por ahí en un libro que escribió un ingeniero de los Beatles, no me acuerdo el nombre, es un libro antiquísimo, que la forma incorrecta de ecualizar es la que suele ser común, que es la de levantas un ecualizador y empiezas a buscar una frecuencia y cuando encuentras algo que no te gusta lo bajas. Este hombre decía que la mejor forma de ecualizar es piensa tu cabeza qué es lo que te falta o lo que te sobra, prueba y si no es, vuelve atrás e intenta otra cosa. Y desde que leí eso que fue hace muchos años, realmente lo he puesto en práctica y para mí es la mejor manera, porque realmente si tú empiezas a barrer, lo más normal es que todo te suene mal. ¿Sí? Uh-huh. Así que intento imaginar en mi cabeza cómo tienen que sonar los instrumentos y busco esa frecuencia en concreto. Ese es como mi método. También es cierto que evito ecualizar en solo. Eso sí, salvo que sea algo muy concreto o un instrumento principal, por ejemplo la voz, sí la puedo poner en solo al principio para ir buscando como porque la voz al final es un instrumento muy principal. Pero si no es un instrumento tan principal, intento ecualizarlo dentro del contexto. ¿Y sueles primero quitar frecuencias que te están molestando y después agregar las que quieras agregar, para la redundancia? Yo hago ecualización en 2 etapas habitualmente. Tengo un canal tipo SSL con el que hago como un shaping básico de lo que necesito, que ahí puedo dar o quitar de forma bastante aleatoria aleatoria, entiéndeme, dependiendo de lo que yo creo que necesita, pero sin fijarme muy bien qué estoy haciendo. De hecho, no lo ves, pero tengo aquí una controladora y lo que hago es básicamente sin mirar lo que estoy haciendo, imagino que necesito y lo busco. Uh-huh. Y luego tengo una segunda etapa en la que sí suelo corregir cosas de forma más fina y ahí tiendo más a cortar que a dar. Soy más de los que suelen cortar que dar en esta etapa, en la etapa de algo más fino. ¿Y qué tanto crees tú que influye el volumen del instrumento cuando estás ecualizando? Hombre, influye muchísimo. Y de hecho, creo que el primer paso, y es lo que yo hago, siempre debe ser hacer una puesta un leveling, uh-huh. Ajuste de niveles, de todo lo que tengas para saber qué posición, qué prioridad de volumen tiene cada elemento y a partir de ahí ecualizar, porque como te he dicho antes, como ecualizo en contexto, puede ser que esté cortando una frecuencia irrelevante y al final, si estás, puedes confundir subir ganancia del ecualizador a una frecuencia en concreto porque necesitas escucharlo más con algo tan sencillo como darle volumen. Y como bien sabes, cualquier cambio que haga en la ecualización, te estás cargando la fase, estás corrigiendo, estás cambiando cosas dentro del sonido que puede perjudicarlo. Uh-huh. Como filosofía general, intento no tocar nada que no requiera ser tocado. Y parto siempre de volúmenes. Y a partir de ahí ya, ecualización. Y también estaba pensando con lo del volumen. ¿Qué tanto crees que influye el volumen con el cual le estás escuchando? Mucho por las curvas de compensación que tenemos en el oído con respecto al volumen que tenemos de escucha. Entonces, yo lo que suelo hacer
es que tengo como un volumen preestablecido que no suelo tocar mucho, con el que suelo trabajar casi toda la mezcla, que es un volumen bastante medio, con el que escucharía una canción de forma normal. Entonces yo trabajo ese volumen y solo suelo cambiarlo en 2 momentos concretamente. Al principio de la mezcla, que sí lo tengo un poco más bajo mientras que compruebo ruteos y ciertas cosas, y al final, cuando ya voy al proceso en el que intento ganarle un pelín más de volumen, ahí sí suelo apretar un poco más de volumen para también a darle otro nivel. Descubres ciertas frecuencias que te dañan, que a menos volumen no, pero intento mantenerlo a un nivel estable de loudness durante todo el proceso para tampoco viciarme con cierta frecuencia. Ujú. ¿Cada cuánto descansas los oídos para evitar la fatiga auditiva? Es una buena pregunta. Yo mezclo muy rápido, con lo cual puede ser que me haga una mezcla del tirón y luego lo que sí hago es abandono la mezcla cuando está terminada, suelo tardar sobre 2 horas en hacer una mezcla, o hago una pausa en medio para estirar las piernas, o a lo mejor estoy hora y media sin descansar, hago esa mezcla, que es un poco de impulso, la dejo reposar y en otra ocasión la acabo. Ujú. El 99% de las veces intento no acabar la mezcla de golpe. La hago en dos tandas, Ujú. al menos. Y esto, o sea, obviamente también te sirve, pero porque a mí me pasa que mi oído se acostumbra muy rápido, para bien o para mal. Entonces muchas veces pienso que está muy aguda mi mezcla, o al revés mejor, está muy opaca y la verdad que ya mi oído se vaya acostumbrando. Más que fatiga, es que se acostumbra. Entonces estas pausas obviamente también ayudan, pero aparte de eso, también te ayudas de otras cosas, a lo mejor como referencias o algo así. Sí, por supuesto. Yo tengo un envío en el Metric AB, este plugin que hay por ahí Ujú. tan famoso, que seguro conoces. Y tengo mezclas, algunas mías y otras no, que me gustan, y hago lo que llamo yo micro switch, en el sentido de que de repente hago un cambio, escucho la mezcla literalmente un segundo, y eso automáticamente me hace como un reset en el cerebro de dónde va todo. Ujú. Pero ni siquiera es escuchar la mezcla mucho rato, es en plan pop, Exacto, pop. O me exacto. hago un plan de referencia o tres, salto 1, 2, 3 referencias y de repente ya sé dónde estoy. Ujú. Perfecto. Y cuando ecualizas, no sé si grabes, pero por lo general, ¿qué sueles usar más? ¿Shelf o bell? No sé cómo se dice eso en castellano. Y tampoco. Campana y lo otro no sé cómo se dirá. No sé. Bueno, Es que siempre me alegan que pues hablo de repente en cosas en inglés. ni idea. Lo siento. Es la profesión llena de anglicismos. Ujú. Pues la realidad es que es lo que haga falta en cada momento. Depende de cada rango de frecuencia. En agudos y graves suelo ser más de shells Ujú. y en medio de bells, la realidad. Por sentido común. No suelo hacer muchos bells ni en graves ni en extremo más grave ni en extremo más agudo, honestamente. También es por el tipo de ecualizador que yo uso. Yo solo, como te dije antes, cuando hago el primer balance, suelo utilizar el ecualizador de la SSL 4000G, Ujú. y con el 4000G lo que hago es como, o sea, tiene unas curvas muy, muy suaves. Con los shells hago ese ajuste de agudos, graves y alguna cosa en medio antes de corregir. Por supuesto, como siempre digo, si es necesario. Si no es necesario, ni lo toco. ¿Has probado los plugins de Baby Audio? Están diseñados para inspirar creatividad y mejorar tu experiencia en la producción musical. Desde Crystalline, un reverb ultra limpio y sin artefactos metálicos, hasta Spaced Out, una estación híbrida de reverb y delay con más de 50 efectos para crear sonidos envolventes y etéreos. Baby Audio te da herramientas para transformar tu sonido y ahora puedes tener un descuento exclusivo en todos sus plugins. Solo usa el código AGARTHA15 al momento de comprar. No dejes pasar esta oportunidad, solo haz clic en el link que te dejé en la descripción del video y lleva tu música al próximo nivel. Y aparte de ese, ¿cuáles son los EQs que más usas? Soy una persona de pocas sorpresas porque realmente solo uso prácticamente 3 ecualizadores en mi Ujú. vida, o cuatro ecualizadores. Lo uso el 99% de las veces, que son el Pro Q4, Ujú. como todo el mundo. Este no es tan común, el Sonox Claro,
que es un ecualizador de Sonox que es súper rápido y me parece muy rápido. O sea, mi filosofía en la vida es usar siempre lo más rápido y fácil. No intento, o sea, porque yo sepa, no quiero sobrecomplicarme, sino que voy a lo rápido y fácil. Porque intento que el proceso creativo fluya mucho. O sea, como todo muy... Si tengo que pararme mucho a pensar cómo funciona algo, prefiero no hacerlo. Entonces, como te he dicho antes, el Sonos Claro, el Pro Q4, el Pulsar Audio 8200, no sé si lo controlas, que es un GML, una simulación de GML, si no recuerdo mal, y me falta un cuarto. Ya empezamos, Antonio. ¿SSL dijiste? No, no me acuerdo. SSL. De hecho, uso el de Waves, el que tiene 20 años o 20 y pico años. Y en hardware tengo por aquí un SPL, pero lo uso poco, honestamente, solo para grabar. Y de repente pues, sueles combinar uno más EQ durante, no sé, cuando estás ecualizando algún instrumento. Me refiero a, por ejemplo, te puede gustar más los graves que estás logrando con un EQ, pero a lo mejor quieres los agudos o los medios de otro. ¿Sueles hacer algo así? No, soy muy práctico. Al final uso lo que es más rápido. Por ejemplo, cuando ecualizo instrumentos más complejos, en plan masters o instrumentos complejos, las curvas del 8200 me parecen muy agradables para hacer ecuaciones menos quirúrgicas y lo cargo y voy corriendo. Para cosas muy quirúrgicas que son muy rápidas, el Claro de Sonox va súper bien. Para ajustes en plan, bueno, lo que hace el Pro Q, que hace un montón de cosas. De repente puedo hacer dinámica aquí, uso el Pro Q. Y como siempre tengo un SSL 4000G insertado en todos los canales, pues es el primero que uso habitualmente para cualquier ajuste, así como grosso modo. ¿Eres de usar templates o plantillas? Pues mira, hasta hace 3 años, bueno, mentira, he tenido como 3 etapas. Una etapa de no template, una etapa de template, o 4 etapas sería entonces. La siguiente etapa también dejé de hacer templates otra vez y llevo como 3 años usando un template bastante cerrado y que no creo que vaya a tocarlo mucho más. Y entonces mi template es muy sencillo. O sea, cuando te digo que tengo 4 etapas, digo porque la primera etapa estaba aprendiendo, no sabía lo que estaba haciendo y no usaba template. La segunda etapa mezclaba en híbrido y como mezclaba en híbrido tenía mucho hardware ya preconfigurado y para eso un template es fundamental. Luego me di cuenta que quería volver, o sea, dejar la parte híbrida y hacer más in the box y entonces volví otra vez como a navegar durante años en el mundo de tengo 4000 plugins en el disco duro, voy a ver qué hacen. Y ahora llevo unos años en los que tengo un template muy establecido en el que tengo preconfigurados subgrupos, que para mí los subgrupos son importantes porque cuando hago envíos a los clientes, a la compañía y tal, saco automáticamente los stems y todo ya en mi template lo tengo ya configurado para eso. Y plugins fijos tengo muy pocos. Tengo como 4 o 5 opciones de las cosas que me suelen gustar, más un Buzzmaster que no cambia casi nunca. Y eso es mi template, no tiene mucho más. Y lo envío es para hacer la mezcla en Atmos y ya. ¿Y por qué cambiaste de mezclar en híbrido a 100% in the box? Eso hay una buena historia. Porque yo estuve haciendo un curso con Manny Marroquín, el famoso Mix with the Master. Estuve pues una semana con él. Y yo, claro, ese momento estaba en un momento muy bueno en mi carrera, pero claro, mis mezclas no me sonaban a super top. Era un mezclador competente. Y yo quería llegar ahí, ¿no? Entonces yo pensaba en mi cabeza, voy a hacer este curso y a enterarme cuál es el gran secreto de Manny Marroquín. Y cuando llegué allí a Francia, que fue en Francia, en la Fabrique, me dediqué a hacer la sombra de Manny. O sea, si ves las fotos del evento, en cada foto donde aparece Manny Marroquín, estoy yo al lado, asomado así. Y la típica pregunta era, él empezaba a mezclar allí teníamos una NIF, una 88RS, si no recuerdo mal. Empezaba a mezclar, a tocar cosas y claro, de repente decías,
joder, qué bien suena este bajo. Y preguntaban, Meni, ¿qué has hecho? Y el tipo te respondía, no lo sé. Y claro, que te gastes una fortuna en irte hasta Francia, la mitad de la campiña francesa, donde no hay ni aeropuertos, a ver a Meni Marroquín, que también costó una fortuna aquello, para que te digan no lo sé, para mí no era una respuesta válida. Ujú. Entonces, siguió avanzando los días. Oye, Meni, ¿qué has hecho de la voz para que suene así de bien? No lo sé, no lo sé, no lo sé. O sea, no lo sé, estoy diciendo no lo sé, y luego miraba y te decía, le he dado 8 dBs en 4K. Gracias, Mani. Ujú. La sensación general y lo que descubrí es que el tipo era honesto. Él no se paraba a decirte, sí, voy a darle 2K en la voz porque suena. No. El tipo escuchaba, que es algo que se nos ha olvidado, y cuando ya escuchaba lo que tenía, decía, vale, esto por aquí va. Y se lo daba, así a ojo. Y esa es toda la magia y todo el secreto de Meni Marroquín. Entonces, yo tenía un sistema súper complejo, porque yo ya estaba o sea, yo era muy fan de Brauer, no es que no me guste Brauer ahora, pero era muy fan de Brauer. De hecho, estuve en el Steel Lady con él y tal, y claro, yo tenía mis multibus con un montón de compresores, con un montón de cosas montadas. Y cuando acabé la Fabric, dije, nada, yo tengo que buscar el sonido en mi cabeza y dejarme de tanto cacharro. Ujú. Y nada más volver de Francia, llegué a mi estudio y directamente arranqué todos los cables del hardware y empecé a trabajar escuchando, sin usar hardware, in the box. Y esa fue la transición, de un día para otro, Ujú. a lo bruto. Y con un controlador. Me hice con un controlador de Behringer, el BCR 2000 creo que se llama, está descatalogado hace muchos años, y se lo asigné a un canal SSL, concretamente el SSL 4000, porque el que vi que Meni había puesto un día, dije, si a Marroquín le va bien, ahí me tiene que ir bien. Ujú. Y me gustó mucho, me gustó cómo sonaba, las curvas son bonitas, es muy limpio, no fastidia el audio, y me acostumbré a eso que te digo, a escuchar. Buenísimo. O sea, ya que estamos hablando de ecualización, yo me acuerdo cuando vi trabajar a Manny en Los Ángeles, eh, lo que hacía, y te quiero preguntar si hacía también lo mismo ahí en la fábrica, y que me llamó mucho la atención, se tomaba, yo creo que una pasada de la canción, o tal vez menos, que iba viendo, por ejemplo, no sé, en el bombo, veía qué frecuencia le gustaba, qué no, y la marcaba. Subía, marcaba, ok, este es el cuerpo, esto es el bajo, o sea, o esto es el ataque. De ahí pasaba a la caja, Tal snare, cual. y hacía toda la canción y no estaba haciendo nada, y después escuchaba la canción y después subía o bajaba la frecuencia que le gustaba no sé, o le molestaba. Entonces hacía eso. Exactamente eso. Sí, No sí. sé si lo expliqué muy bien. No, te entendí perfectamente, sí. Iba buscando cada instrumento las frecuencias que le gustaba Ajá, o para él era importante, y luego cuando ya empezaba la mezcla de verdad es cuando empezaba a cambiar cosas. ajá. Eso fue una cosa que me llamó mucho la atención de él, y lo segundo que me llamó la atención de él, aparte de esto que te conté de que se dedicaba a escuchar, es lo bruto que es. Que Ujú. va mucho conmigo porque yo soy bastante agresivo mezclando, y veías la aguja de la NIF tumbada, que no se movía. Y de hecho, mis mezclas, básicamente, o sea, con la aguja del bus está tumbada, no Ujú. se mueve. Y lo otro también que me llamó la atención de él y que lo aplico mucho es que él, o sea, sus mezclas las limitaba y decía que a él no le importaba en el fondo entregar su mezcla limitada a la persona que masteriza porque ese es el sonido y que el problema es de la persona que masteriza. Él verá eh, cómo lo hacen, pero no sacaba el limitador en el fondo antes de mandarlo a masterizar. Yo tampoco lo hago. Yo no Ujú. saco limitador. Yo lo que... Porque tampoco limito tanto. A lo mejor le quito un dB o 2 de limitación. Lo que sí hago es que cuando mando a masterizar, que últimamente estoy masterizando yo casi todo lo que hago yo, es quito hago como la mezcla. En mis bus tiene dos etapas. Tengo uno donde tengo el limitador y tengo el de Cost Particles básicamente, y algún plugin más. Algunos zones, ajustando alguna cosa, y el Mix Bus de la SSL, de Slate.
Son los plugins que uso en el máster. Y luego tengo otra etapa donde hago clipping en varias etapas. Y eso sí lo quito. Le doy al señor del máster o a la señora del máster, se lo doy sin clipear. Poco por decencia, más que por... No, yo no saco nada. Hasta que me alegan, pero si no. ¿Cambian algo en la forma en que ecualizas dependiendo del género que estás trabajando? En absoluto. O sea, la forma es la misma, lo que varía es la estética. Porque en el fondo, la música, y una cosa que se nos olvida a todos los que estamos en esto metidos y somos profesionales, es que la música no deja de ser estética y emoción. Y al final estamos pensando mucho en frecuencias, en compresores, y lo más importante es generar emoción. Entonces, bueno, al final del día, yo utilizo todas las herramientas que conozco después de tantos años para generar emociones y dentro de la estética de cada estilo. La estética del urbano no es igual que la del pop, aunque cada vez hay más crossover de todo, ni la del pop no es igual a la del rock, pero la técnica es la misma. Escuchar, ver qué falta y dependiendo del género, eres más agresivo, más conservador. ¿Te gusta, algo dijiste, pero te gusta ocupar EQ dinámicas? No uso tanta EQ dinámica. O sea, si algo aprendí de Marroquín, de hecho, fue justo que el tipo no se complicaba la vida. Escuchaba y ajustaba. Y yo uso muy poca EQ dinámica. No uso tanto el SUD, que está tan de moda últimamente, que todo el mundo está con SUD para arriba, SUD para abajo. Me lo compré como todo el mundo, lo uso cuando me hace falta. Pero no ocupo tanto el SUD. Al final, casi el 99% de todo lo que necesito de ecualización lo hago con EQ normal y corriente, que puede ser cualquiera de los 4 que te he dicho, y poco más. Comprimo poco, distorsiono de vez en cuando. Soy más bien agresivo en la manera de mezclar, más que en la forma de procesar. ¿Y qué tanto automatizas? Muchísimo. Una locura. O sea, mis proyectos son automatizaciones por todos lados. Muchas. Pero es realmente enfermizo. Porque al final, también pienso una cosa, cuando mezclo para otros, que pasa muchas veces, hay cierta tendencia a la economía de la producción, en el sentido que muchas veces las producciones son fragmentos bastante repetitivos. Y yo tengo que conseguir, como te he dicho antes, que haya emoción. Que al final la esencia de una mezcla para mí no es que suene bien. Que suene bien es un término absolutamente abstracto que no significa nada. En mi cabeza, siendo para mí, por supuesto. Para mí la esencia de una canción es que el oyente se engancha al principio y no suelta hasta el final y se emocione. Cuando tienes que conseguir cierto loudness y tienes 2 minutos de canción con muy pocos elementos, tienes que conseguir que eso todo el tiempo tenga cierto movimiento. Y para mí la forma de hacerlo no es ni más ni menos que dándole movimiento a ciertos elementos, sacando de repente un elemento un poquito más aquí, otro no, un poco de incluso filtro cosas. De repente puedo filtrar un bajo, quitarle un poco de la octava grave y recuperarlo en el estribillo. Cualquier cosa que respete, por supuesto, el arreglo del productor, pero ayude a hacer funcionar la canción, para mí es válido. ¿Y en qué momento empiezas a automatizar? Pues empiezo pronto, porque lo que yo suelo hacer es de una pasada todo como, no para hacer lo que hace Benny de quitar frecuencias, sino yo escucho el tema y hago un poco de leveling primero. Voy colocándole, aunque muchas veces las sesiones ya me las deja preparar mi ayudante y yo tengo ya más o menos niveladas. Y cuando chequeo que esté todo ok, me voy al último estribillo, al último coro, que es donde intento sacar toda la energía y ya ahí puede que automatice cosas. Y de ahí me voy hacia el principio de la canción, preocupándome muchísimo. Soy un obseso de las transiciones. O sea, las transiciones entre las partes tienen que ser sencillamente perfectas. No vale que tengamos un pre que sea grandioso y haya un estribillo y el coro se caiga. No puede ser. Entonces yo empiezo desde el final, porque entiendo que no está la mayor parte de la energía, hacia el principio, automatizando lo necesario para que todo sea perfecto. Y luego me voy al principio del tema y me lo hago en sentido normal, obviamente para comprobar que funciona bien, y ahí sigo automatizando cosas.
Perfecto. ¿Ocupa herramientas para agrandar el estéreo en el Master o Mixer, perdón, Mix Plus? Sí, uso un par de ellas. Uso un plugin que desarrollé con más gente hace unos años, que se llama Tesla, no sé si lo ubicas, que lo usa Chad Blake también, Mm. que está descatalogado porque No. hubo problemas con el código, pero bueno, lo tengo por ahí, lo uso. Uso también en Isotope Sound, el Stereo Imager que trae, también uso bastante. Y uso también un plugin muy antiguo de Waves que se llama PS22, puede ser. Ujú. Creo que sí. También lo uso. Y con esas tres voy haciendo, esas tres o cuatro voy haciendo cosas. Ujú. ¿Y en qué momento pones esos plugins? A medida que voy haciendo pistas, o sea, cuando voy montando la mezcla, de repente Ujú. noto que un elemento requiere más estéreo o menos, o ocupa poco, o necesita ocupar más, y ya. Y lo echo a andar. Otra pregunta que se repite mucho es en qué orden, en el fondo, poner el EQ antes o después del compresor. ¿Qué opinas tú? He hecho pruebas. Suena diferente. La diferencia no es tan grande. Así que lo que suelo hacer es, cuando uso el canal de la SSL, lo dejo como viene por defecto, que honestamente no sé cómo es, Ujú. pero funciona. Y cuando lo hago yo, si quiero quitar algo que no quiero que llegue al compresor, lo quito antes. Y si quiero quitar algo que ha añadido al compresor, lo pongo después. Para hermetismo absoluto. Me acuerdo haber conocido a Roger Nichols, no sé si lo conoces, ingeniero de Estados Sí, sí, Unidos. por supuesto. Sí, sí. Y al principio de los 2000. Y él me decía que él odiaba los 350 Hz, los odiaba. ¿Hay alguna frecuencia que a ti no te guste? Todas las que gente que nos dedicamos a la mezcla tenemos frecuencias que nos gustan, tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Yo he desarrollado cierta aversión al rango 2K, 3K y medio. Ahí Ujú. suelo tener mucha pelea. Y ¿qué más rangos tengo por ahí? En los graves, por ejemplo, siempre suelo limpiar sobre 100 y 150 por ahí. Porque bueno, también por practicidad. Al limpiar ahí levantas un pelín más de graves y es como que el tema se te queda más redondito. Y alrededor de los 400, 350 probablemente también hay bastante basura. Para mi oído, por supuesto. Cada uno tiene sus frecuencias y las mezclas todas suenan. Es decir, tampoco es que yo tenga Mm. la respuesta. Cuando sientes que estás, no sé si bloqueada la palabra, pero cuando sientes que, sí, bloqueado, en una mezcla, ¿qué sueles hacer para, en el fondo, resetear? Bueno, si hablamos de resetear los oídos, pero más importante, tu cabeza. Bueno, tengo 3 o 4 cosas que hago, sí. Una es levantarme y tomar un café, Ujú. que tenemos una buena cafetera en el estudio y le damos bastante uso. O salir a la calle, que estamos a pie de calle y una avenida súper bonita y tomar un poco el sol. También funciona. Y simplemente con hacer eso, darte un paseo breve, hablar con cualquiera de los compañeros que tengo por aquí, ya te despejas y vuelves con otro ánimo. Y a la vuelta, pues escuchar cualquier otra cosa que te saque de lo que estás haciendo también influye. Ujú. Casi siempre, parar 2 minutos, hablar con alguien y escuchar cualquier cosa que no sea lo que estás haciendo, te ayuda. Y si no te ayuda, es mejor parar y hacer otro momento. Puede ser que sean bueno, iba a decir las 7 de la tarde, que es cuando yo suelo parar. Sé que para otra gente es una hora a la hora que empieza. Ya lo hablábamos tú y yo antes. A lo mejor a 7 de la tarde ya no me veo con capacidad como para acabar una mezcla de forma majestuosa. Entonces, bueno, quizá es el momento de dejarlo para la siguiente mañana. Ujú. Como te digo, intento programármelo con cierto margen. Hay mucha gente que cuando está y mezcla una canción al día y que hace las decisiones que más necesita es el oído, no sé, ecualización, cosas así, más cuando empiezas las mezclas y después en la tarde deja espacio para de repente automatizaciones o cosas así. Eh, obviamente por fatiga, porque ya no están escuchando también. ¿Sueles hacer algo así? No, a ver, mi mayor ventaja es que como tengo a alguien que casi siempre me para las sesiones, Ujú. mi ayudante Jonathan, pues yo no he
tenido el desgaste de colocar todas las pistas, ver si falta alguna, comprobarlo con el RAW. O sea, todo ese proceso de ingeniería de mezcla previa a la mezcla en sí, muchas veces me la dan hecha. A veces por embudo o lo que sea, no tengo que hacerlo yo. Lo que suelo hacer es programarlo en otro día. Por ejemplo, si tengo que mezclar mañana, me lo programo esta tarde. Por ejemplo, hoy esta tarde tengo que mezclar algo, ayer por la tarde me hice yo la ingeniería de una de las mezclas. Y así no estoy tan cerca. Pero dentro de las mezclas, mi objetivo es fluir mucho y sobre todo una cosa que he dicho antes, es sentir mucho lo que estoy haciendo. O sea, si la canción es de baile, tengo que bailar con la canción. Si es triste, me tiene que dar tristeza. Y que parece algo obvio, pero yo le echo mucha energía a eso. Y para eso tengo que entrar en la canción y tengo que mantener mi atención plena durante ese periodo. Por eso digo que mezclo muy rápido. 2-3 horas máximo con todo el proceso. Tengo la canción mezclada y no te diría lista para entregar porque suelo darle una escucha en otra ocasión cuando estoy fresco, pero no suele haber grandes variaciones. Suele hacer más el día siguiente suele ser algo más de corrijo X en no sé dónde y listo. O sea, soy bastante efectivo. Pero también por el hecho de que entro en la canción mucho, vivo mucho lo que estoy haciendo y al final he hecho como el viaje con la canción también yo. Hablaste un poco de tu mixbus antes, de tu cadena. ¿Podrías repetirla y para entrar un poco, ahondar un poco más en eso? Sí. Tengo una cadena de máster que es inalterable, en el sentido de que rara vez cambio cosas. Si hay que cambiarla, se cambia. No tengo dogmas en ninguno, pero me funciona. Empecé a usar el Slate Digital Virtual Mix Bus, se llama, quiero recordar, que es con el saturador de la SSL 4000, 4000G, en el cual hago la de Mani de aguja parada. Descubrí que funciona muy parecido a la mesa y dije, perfecto. Así que nada. Ese es el primer plugin de toda la cadena. Después de eso, tengo un BX Control, que es un plugin de Plugin Alliance, que hace volumen y poco más, porque a veces hago lo de automatizar la entrada de el volumen para darle un poco de energía al coro o para hacer finales, pues automatizo volúmenes, lo hago ahí. Desde hace un par de años estoy usando The Ghost Particle, el plugin de Jason, y que funciona muy bien, me ayuda a llegar a volumen pronto. O sea, no hace nada que sea mágico, es un multibanda en paralelo, pero está muy bien hecho. En una temporada no usé el limitador, últimamente ya se lo dejo puesto y no limito mucho. Y con el Ghost Particle lo hago y con el Virtual Mix Rack hago como el control de ganancia de todo el proyecto. Después de eso, tengo un par de plugins opcionales que son el Ozone 11, que es absolutamente opcional, dependiendo de la mezcla, activo alguna parte u otra, abro estéreo o no lo abro, o meto cualquier módulo de los que trae. No es corriente que lo haga, pero puede pasar. Y es absolutamente opcional. También uso el Vice Deesser, opcional, absolutamente opcional. De repente noto que una mezcla está un pelín más crispy, pero no quiero cargarme los agudos, solo quiero controlarlo un poco. Con ese plugin es maravilloso. Lo pongo en mid-side y listo. Y ese es como el mix bus. Luego tengo lo que llamo yo un bus de master. Y ahí tengo un montón de limitadores y clippers puestos que no uso nunca, a excepción de dos. El TDR Limit se llama, el de Tokyo Down Labs, creo que se llama Limit, que de ese uso el clipper. Y y clipeo de forma muy delicada. Y luego acabo las mezclas con el Maximizer de Ozone en modo clipping también. Y con esas dos etapas le puedo ganar un dB o así, tampoco mucho. ¿Y por qué usas dos? Porque eso me llamó la atención, perdón, porque anoté aquí que puedo usar dos en... y puedo usar tres, incluso si hiciera falta. ¿Por qué? Porque lo que hago es
para ganarles a... Yo antes usaba como todo el mundo limitadores, pero en los últimos años, y digo años en plural porque llevaré haciendo esto como un par de años, me he dado cuenta que me gusta más cerrar las mezclas con un clipper que con un limitador, porque el limitador, al final, como bien sabes, te junta Ujú. La parte más alta con la más baja, porque nos deja ser un compresor con rango infinito, con un ratio infinito, y el clipper simplemente me está recortando todos esos picos que me hacen que el tema suene un pelín más fuerte. Y aunque sé que el loudness no es algo fundamental hoy en día, eh, es cierto que todavía hay cierto tipo de clientes que te pueden decir, me suena menos que mi referencia. Mm. Y cuando ellos te dan una referencia y tu mezcla suena menos, ahí tienes un problema. Así que yo tengo como filosofía que mis mezclas jamás van a sonar menos que la referencia, salvo que de repente me mande un churro distorsionado. Entonces, bueno, ahí ya no tendría Mm. que plantarme. Pero en general intento llegar al mismo volumen que mi cliente y que suele rondar los 8 loops, más o menos. ¿Te preocupas también de la compatibilidad en mono? Hace años que no. Yo antes mezclaba mucho en mono, pero hace años que no me preocupa eso. Ujú. También es cierto que no hago nada en el estéreo radicalmente opuesto a la experiencia, con lo cual, si alguien lo escucha en mono, no se va a perder, no se va a cancelar nada, pero no, o sea, ¿quién escucha en mono hoy en día realmente? Casi toda la música se consume con auriculares realmente, con lo Ujú. cual la escucha siempre es binaural. Sí, yo pienso exactamente igual, pero me topé con la sorpresa de que no era consciente, porque la verdad que casi no escucho música acá en mi casa, porque quiero escuchar, o sea, quiero silencio después de trabajar. Como Que yo. muchos de estos sistemas pequeños, en el fondo, para escuchar música son mono. Y fue como, Sí. ah. Entonces ahí dije, ok, porque hoy día hasta el teléfono son estéreo. O sea, si lo escuchan. A ver, aquí en el estudio tengo un altavoz de Sony Ujú. antiquísimo, que es el típico altavoz que, como tú dices, que en la práctica lo estás escuchando en mono. Pero bueno, internamente lo suma él, con lo cual, si se pierde algo, no puede hacer Yeah. mucho más. No sé con qué conversaba, pero en el fondo uno no puede, este es mi criterio también, uno no puede empeorar la experiencia de escuchar una canción solo porque hay un mínimo de gente que escucha en mono. Sí, es como hacer una mezcla pensando en que alguien le va a escuchar con un altavoz de un celular. Al final del día, Ujú. yo soy consciente de eso y obviamente me esfuerzo en que mis mezclas trasladen bien a altavoces pequeños. No, los subgraves siempre tienen un reflejo más arriba y, o sea, hago todos los trucos del libro, como quien dice, para que mis mezclas, si las escuchas en un móvil, te transmitan la misma emoción. Pero no espero a que sea una experiencia igual a escucharla con auriculares o con un altavoz buena. Ujú. Porque al final, o sea, tienes que llegar a ese balance entre, ok, quiero conservar la emoción, pero en el máximo de medios posibles. No en todo no es posible. ¿Cuáles son las principales diferencias cuando mezclas música también para publicidad o para cine? Pues mira, las principales... Joder, me atraco otra vez. Las principales diferencias son... En el cine el rango dinámico es gigante y no importa tanto el loudness. Ujú. Así que en el cine no estoy tan preocupado con eso. De hecho, me da un poco igual. Me encargo de que suene bien, que esté bien. También mezclas en Surround o en Atmos, con lo cual tienes un espacio gigante. Ujú. Pero ahí no tengo tanta preocupación de volumen. Es más, te puedo meter el lujo de hacer ciertas cosas que, desgraciadamente, luego cuando llega la música a la sala donde se hace la mezcla con el diálogo, el técnico de mezclas final, ese ya hace lo que quiere con tu música y no tienes ningún control. Y cuando hago publicidad, lo que busco es máximo impacto. Por eso mis mezclas son tan agresivas, porque tengo una carrera bastante grande en publicidad, como compositor y productor y también mezclador, claro. Y me acostumbré a que tienes que llamar la atención, tienes que Ujú. captar la atención de... O sea, quien escucha, quien está en casa de repente con un televisor encendido, tiene que mirar a la pantalla. Y para eso tienes que, a nivel de producción y a nivel de mezcla, enganchar así.
Es decir, ven. Y eso se hace con mezclas agresivas, producciones agresivas y nada sutil. ¿Y qué cosas de mezclar en Atmos has aprendido que lo estás llevando a cuando mezclas en estéreo? Muy poco. Es justo al revés. A ver, yo llevo mezclando en multicanal 20 años. O sea, para mí el Atmos no ha sido nada más que una evolución del multicanal. Con lo cual, quiero decir, ya he tenido tiempo de pelearme ya con un montón de cosas en el pasado. Pero la realidad es que el mayor problema de mezclar en multicanal música pop, y con pop entiéndeme cualquier estilo de música popular, que puede ser incluso metal, pero bueno, es que tienes demasiado espacio. Y al tener demasiado espacio se pierde densidad. Entonces tienes que intentar conseguir tener esa densidad en tus mezclas con el mismo número de elementos, porque claro, las canciones se preparan pensando que están en estéreo. Y cuando llega el momento de abrirlas a Atmos, no tienes suficientes elementos para conseguir la misma densidad. Entonces, durante todos estos años, he ido desarrollando varias técnicas para ocupar con un instrumento más espacio del que le corresponde y conseguir que tenga una densidad parecida. Ese es como el primer problema. El segundo problema que tenemos cuando hacemos mezclas en Atmos de música popular es que la experiencia del oyente nunca va a ser ni parecida a la que tú tienes en tu estudio. Yo aquí tengo un 714 de Amphion, son altavoces carísimos, y todo esto va a acabar en unos AirPods. En unos AirPods que te van a hacer una conversión a binaural de Apple. O sea, Apple decide cómo quieren ellos convertir su Atmos a binaural, y es algo que puede cambiar en el tiempo además. Y de hecho, probablemente haya cambiado y yo no lo sepa. Entonces, existe por ahí algún programa, como Audiomovers tiene uno y tal, para escuchar la mezcla en binaural estilo Apple, pero la experiencia de escuchar la música con 714 en altavoces de verdad no se parece a la de unos auriculares. Es más, a mí todo esto de 714 por binaural al día de hoy me parece más una imposición de la industria más que una necesidad. Yo aún no me he encontrado a nadie, y llevo muchos años en esto, que me haya dicho necesito una mezcla en Atmos porque es lo que a mí me gusta en la vida. Nadie. Es más, tendría que ver yo cuáles son realmente las cifras de implantación del Atmos en cuanto a decisión del oyente. De esto lo escucho en Atmos. Porque la experiencia de escucha de música en Atmos es binaural, al final del día es inferior a estéreo, al día de hoy. ¿Y te pasa que escuchas mezclas en Atmos? Porque a mí sí me ha pasado en el fondo que como hay tanto espacio, siento que hay muchos ingenieros que se le olvida que lo que tienen que potenciar sigue siendo el mensaje de la canción. Entonces empiezan a jugar con elementos y me desconcentra en la canción en el fondo. Entonces, ¿te pasa un poco eso de repente? Yo soy de la escuela de mantener las cosas bastante estáticas. Y cuando muevo algo, tiene un motivo, igual que cuando muevo algo en estéreo. Yo a veces que de repente puedo mover algo en estéreo y cambiarlo de altavoz. Pero no, o sea, como una decisión artística que no perturbe la experiencia del usuario. Como te he dicho múltiples veces, al final mi negocio es el negocio de las emociones, no es el negocio de la ingeniería, no es el negocio de mover objetos, es de generar emociones. Entonces, si moviendo algo genera una emoción, lo hago. Si no, no. Cosas que sí puedo hacer, pues puedo mover de repente ciertos elementos hacia adelante y hacia atrás de forma delicada para crearte una sensación nueva. Puedes tener un coro que de repente se te abra un poco, o puedes centrar ciertas cosas, puedes tener alguna reverb más arriba que te amplía tu espacio, pero eso de voy a mover cosas porque puedo, no, porque al final te estás cargando la experiencia, la emoción. Perfecto. Algo que se me había quedado en el tintero preguntarte sobre la automatización cuando estamos hablando sobre eso. ¿Sueles automatizar con tu controlador o también usas el mouse o solamente usas el mouse? Uso una mezcla de controlador y mouse. Uso el controlador cada vez que puedo y el mouse cada vez que es imprescindible.
Es como un poco la combinación. Ciertas cosas con el ratón es más fácil, poner un punto y tiras y ya está. Pero para volúmenes, etcétera, etcétera, me acostumbré a hacer write hace mucho tiempo y bueno, estoy haciendo mi movimiento. Tengo aquí delante mía tengo 24 faders, perdona. Tengo 24 faders y tengo también uno aparte. Y bueno, con los 24 faders puedo mover ciertas cosas y con el fader este que tengo aquí de Steinberg también automatizo cosas en concreto más delicadamente. ¿Y cómo sueles lidiar con la latencia? Porque uno está escuchando un poco más tarde realmente lo que está pasando. Entonces, ¿cómo es algo a mí que me perturba la cabeza años? Pues acabas acostumbrándote en primer lugar y en segundo lugar Cubase te compensa te va compensando un poco eso y bueno, te acostumbras, en el fondo te acostumbras. Es una mezcla entre la compensación que te hace Cubase con el saber que tienes que adelantar un poco las cosas. Al principio, a lo mejor la primera pasada no la haces exactamente igual, pero haces otras. Y hasta que llegas al punto óptimo. Y si me queda algún punto o algo, agarras el mouse y lo ajustas. Está para eso. Perfecto. ¿Y lo otro, automatizas por sección o vas automatizando todo? Por ejemplo, la batería, a lo mejor la automatizas toda la canción o vas por verso, coro o algo así. En cuanto a luego, como mezclo por partes, suelo automatizar por partes. O sea, como empiezo de final hacia adelante y de adelante al final. Entonces, suelo hacerlo por partes. Entonces, ¿cómo te aseguras que si tienes una voz y hay muchos elementos que están compitiendo, cómo te aseguras que la voz se mantenga siempre arriba y se escuche? Vale, ¿cómo conseguir que la voz se mantenga arriba? Vale. El truco de esto es muy fácil y se llama ecualización y volumen. Es decir, para mí lo más importante son los niveles, entonces yo establezco la prioridad solamente ya con el volumen. Entonces, en mi caso, la prioridad es habitualmente, los géneros dependen, pero cuando es pop, por ejemplo, tengo bombo, caja, bajo, voz y voy añadiendo otros elementos. Alrededor de eso ya voy esculpiendo en esos elementos las frecuencias que me estorban para que se escuche la voz. Es así de fácil, no tiene mayor misterio. Es más, como al final tú estás haciendo una especie de empanada o un pastel, por llevar a un término culinario, si tú a un instrumento le quitas el rango que te ocupa la voz, no lo vas a percibir, porque al final hay un efecto de enmascaramiento entre elementos que está súper documentado. Entonces, al final es eso, es colocarlo en el espacio y hacer un hueco en el Q. En la frecuencia en la que la voz, particularmente esa voz, suelen enterrarse. Concretamente, por si alguien tiene interés, la fundamental de la voz suele estar en alrededor de 200, 400, 500 y ahí siempre hay peleas con un montón de instrumentos y donde más se escucha la voz precisamente es el rango de 1K, 2K, 3K. Así que bueno, limpias elementos que te vayan estorbando. ¿Sueles hacer de repente eso con sidechain, poner la voz y que de forma dinámica vaya limpiando ciertos instrumentos, no? No suelo hacerlo hasta el final de la mezcla. Y cuando tengo la mezcla montada y suena como me gusta, suelo añadir track spacer al playback sin la percusión y añado como encadenado la voz para quitarle un poco, muy poco, o sea, en plan que yo vea que se reduce poquísimo en el rango de medio grave, para darle como un extra de claridad. Pero cuando ya suena bien, porque si lo haces cuando aún no suena bien, en mi opinión, por supuesto, lo que estás haciendo es cargándote, se empiezas a escuchar artefactos raros y no deja de ser forzar algo que no está funcionando. Perfecto. Antonio, muchas gracias. Fue un placer haber hablado contigo. Siempre. Así que muchas gracias por haberte tomado el tiempo de estar acá en el podcast. Muchas gracias a ti, de verdad.